Buenos días. Voy a explicar un poco por encima la edad del hierro en el sur y en el Mediterráneo, que se corresponde con la cultura ibérica. Para empezar, hay que decir que el vocablo Iberus hace referencia a una zona geográfica. Es un vocablo de origen griego que hace referencia a una zona geográfica. Todos aquellos pueblos que se asentaban en, en el sur y el este, al sur del río Ebro y en el este mediterráneo. Le denominaron como Iberus, pero es un compendio de pueblos que, aunque comparten multitud de características culturales y otra serie de características como etnias, como pueblos, son bastante heterogéneos entre ellos. Ni compartían lengua ni escritura, que ya se empieza a dar en esta época y demás. Dicho esto, hay que decir que la cultura íbera se formó en torno al siglo VI a.C. por influencia de los colonizadores mediterráneos, fenicios y griegos, que ya llevaban unos siglos comerciando en nuestras costas. Primero los fenicios, de los cuales se tiene constancia desde el siglo IX a.C., y más tarde llegaron también los griegos. Esta influencia orientalizante del oriente mediterráneo, esta influencia mediterránea, junto con la evolución cultural, el horizonte cultural autóctono de la Edad del Hierro, dio lugar a la formación de los pueblos íberos, que desarrollaron su actividad, su cultura, desde el siglo VI, como decíamos, los primeros momentos, hasta el siglo I a.C., que se dio la romanización, que Roma conquistó toda la península ibérica. La cultura ibérica. Haciendo un poco de historiografía, hay que decir que empezó a ser estudiada a finales del siglo XIX tras el descubrimiento de las esculturas del Cerro de los Santos en Albacete, que son estas. Son una serie de pueblos que ocupaban la franja mediterránea desde el Pirineo hasta el sur de Portugal, ¿vale? Con penetraciones hacia el interior, y que, como he dicho antes, compartía una serie de rasgos comunes culturales, pero que no tenían una unidad política ni social. Cada uno de esos pueblos tenía una estructura social, una lengua y unos rasgos culturales que los definían como pueblo. Están constituidos sobre etnias anteriores y que se sostenían las relaciones políticas con el oppidum, con la sópida en plural, como lugar central del poder territorial. Oppida es la traducción literal sería ciudad, ¿vale? En cuanto a la cronología, la periodización, hay que decir que los fenicios llegan a las costas andaluzas en el Bronce final. A partir del siglo IX a.C. se tiene constancia de los primeros contactos de fenicios con las poblaciones autóctonas en la zona de Tartesos, fundaron Gadir, la primera ciudad, y a partir de ahí hay un proceso de mezcla, de aculturación en las poblaciones, en los indígenas locales. La influencia penetra hasta el sur de la meseta, por toda la costa levantina, hasta llegar a Cataluña. Y además una intensa influencia posterior de la cultura tartésica, que, como ya he explicado, ocupó toda la franja sur del Mediterráneo, lo que es la actual Andalucía, hasta el río Segura, en Murcia. Influyen también en el sustrato, los campos de urnas, las culturas griegas. Los griegos que empezaron a llegar fundaron Ampuries, ¿vale? Más tarde Rodas, en el siglo V a.C. Ampurias empezó a fundarse en el siglo VI a.C. y Rodas en el siglo V, para ser más precisos. La periodización íbera, pues como he hablado antes, de un momento inicial, un momento de formación, un periodo inicial,
que se da durante más de un siglo, desde el siglo VI hasta finales del siglo V a.C. Es el proceso de iberización, que se llama el Ibérico Pleno, que ocuparía desde el siglo V hasta el siglo III a.C., en el cual, como características generales, hay un aumento demográfico, un aumento de la Ópida como centro político principal, ciudades fortificadas, un desarrollo de la cerámica con gran influencia ática, esas cerámicas negras importadas de Grecia, de Focea, y un desarrollo extraordinario de la escultura, como vamos a ver más adelante. A finales del siglo V tiene lugar una destrucción de los grandes monumentos debido a inestabilidad interna y a un proceso de tránsito de poderes. Una sociedad íbera tremendamente jerarquizada, muy jerarquizada, que forman unas élites sociales que vamos a ver también más adelante. Y un último periodo que es el ibérico final, que ocuparía desde el siglo III hasta el siglo I a.C., en el cual se dan un abandono y una destrucción de los poblados, finalizan las importaciones cerámicas, se produce un desarrollo de la cerámica local, ¿vale? Se deja de importar, pero se produce cerámica local con varios estilos muy característicos, entre los que destaca el estilo de Elche Archena y el estilo de Liria. Se empieza a acuñar moneda, hay un desarrollo del alfabeto ibérico-levantino y se da una serie de enfrentamientos contra las grandes potencias pujantes de la época, que eran Cartago y Roma, que pugnaban a su vez por la hegemonía mediterránea. Este periodo coincide con la conquista púnica por parte de Roma, que termina romanizando en el siglo I a.C. a toda la península ibérica y haciéndose con el control, con la hegemonía cultural, política, social, económica de todo el Mediterráneo. Sería la paleohistoria, ¿vale? La historia antigua. Empezaría ahí a partir del siglo I a.C. En cuanto al territorio de los pueblos íberos, pues hay un compendio, un mosaico de pueblos íberos, cada uno con sus propias características culturales, su propia organización política, estructura social y desarrollo económico. Entre los que destacan unos cuantos que voy a citar, empezando de oeste, desde el oeste ocupado por los túrdulos y los turdetanos, hasta el norte de Cataluña, ocupado por los layetanos, los indigetes y demás. Empezando por los turdetanos, es el pueblo íbero heredero de los tartesos, turdetanos. Tenía una lengua descendiente del tartésico, con un alfabeto propio distinto de otros alfabetos íberos. Ocupa el suroeste de Andalucía hasta la provincia de Jaén y las ciudades principales muy conocidas de la época que se fundaron los Ópida. Las Ópida principales fueron Ónuba, Hispalis, Unso, Caetóbriga, el actual Setúbal y demás. Los túrdulos. Al norte de los turdetanos, entre los ríos Guadiana y Guadalquivir, ocuparon la zona del sur de Córdoba, Jaén, hasta el río Genil. Tenían lengua tartesa también. Se asentaron en esos grandes valles formados por el Guadiana y el Guadalquivir. La capital de los pueblos túrdulos es la conocida Porcuna y Polca, en íbero, que nos dejó un legado cultural impresionante, un conjunto de esculturas excepcionales, a través del cual se puede deducir cómo estaban organizados, cuáles eran sus actividades principales, cómo se preparaban para la guerra y demás. Siguiendo en dirección este, hay otro pueblo de mucha importancia, también por su legado cultural, que son los bastetanos. Bastetanos, que ocuparían la zona de... Bastetano viene de Basti, que es la actual ciudad de Baza, en Granada, y ocuparía
las actuales provincias de Granada, Almería, el sur de Murcia, parte de Albacete y por el oeste la zona este de Jaén. Fueron unos expertos en la fabricación de salazones, del famoso garum, esa salsa que se popularizó en Roma. Tienen industrias de garum y como legado cultural principal, pues la famosa dama de Baza, que tenemos aquí. La dama de Baza. Los oretanos, al norte de los bastetanos, ocupan la Sierra Morena, al norte de Córdoba, de Jaén, llegando hasta algunas zonas del oeste de Albacete y la zona sur de Ciudad Real. Las ópidas principales de los oretanos pues estarían Granátula de Calatrava, el Cerro de las Cabezas, en la actual Valdepeñas, y destacan sobre todo los oretanos por la importante industria minera que llegaron a desarrollar al hilo de los grandes yacimientos que ocupan la actual zona de Linares Baeza, ¿vale? Fue un objeto de deseo por parte de cartagineses y romanos y se han encontrado ciudades como Sisapo al norte, Cástulo, que es el actual Linares, al sur, Lacurris, Alarcos, Calatrava la Vieja, Laminium, Puente Tablas en Jaén, Guiribaile, el actual Vilches. Siguiendo hacia el este, por encima del río Segura, están los contestanos. Los contestanos ocupaban las actuales provincias de Alicante, el este de Albacete y el sur de Valencia hasta Murcia, hasta el río Segura. Ciudades principales, ópida principales, Lucetum, actual Alicante, Ilici, Alcudia de Elche, la Dama de Elche, La Serreta y el Puig en Alicante, Ileta de Campello, Amarejo, Tolmo de Minateda, Enellín, Albacete, Barranco Ancho, Coimbra Barranco Ancho, en Jumilla, Murcia, y el importante yacimiento del Cigarralejo, en la actual Mula, en Murcia. Legado cultural, pues la conocidísima Dama de Elche, que se puede visitar en el actual Museo Arqueológico Nacional en Madrid, y desarrollaron los contestanos un estilo cerámico propio, que es el estilo de Elche Archena, que son esos vasos con decoraciones, con escenas corridas de guerra, que contenían flores simbólicas como la flor de loto, y a través del cual se han deducido muchísimos aspectos de su vida cotidiana, de su vida local y demás. Por encima de los contestanos, al norte de la actual Comunidad de Valencia y penetrando hacia Cuenca, tenemos a los edetanos. Los edetanos ocupan esa zona, como he dicho, tenían ópidas principales en Edeta, Tosal de San Miquel, Arse, la actual Sagunto, Sucro, Cullera. También desarrollaron un estilo cerámico propio, que es el girio de oliva, que son esos platos edetanos con pinturas de pescados, como este. ¿Vale? Este es un plato típico edetano. Ocuparía las provincias del norte de Valencia, Castellón, Cuenca. Desarrollaron un estilo urbanístico característico, con un modelo de calle central con casas a ambos lados de una planta, cuadradas, rectangulares, muy similares a las que existen en muchos pueblos actuales. Los Solcades, más al este de los edetanos. Los Solcades ocupan
partes de la actual Cuenca y Guadalajara. Tienen su ópida principal era en Iniesta, en Cuenca. Iscalesken, que tiene una importancia porque tuvieron una ceca que fabricaba monedas. Mantuvieron importantes contactos tanto con carpetanos, que son los que ocupaban la actual provincia de Madrid y Toledo y Ciudad Real, y con los celtíberos. Mantuvieron contactos importantes, comerciales. Al norte de los Solcades están los Ilercabones. Castellón, sur de Tarragona y el delta del Ebro era su zona de influencia. Los yacimientos principales son Castellet de Bañoles y Col del Moro. Los ilergetes ocuparon la actual Lérida, el sur de Huesca, el este de Zaragoza y Tarragona. Su principal ópida fue Ilerda, que fue una ciudad bastante grande en la época, con gran importancia, y que mantuvieron una fuerte resistencia contra la ocupación romana. Otro pueblo importante, los casetanos, una ciudad importante en Quese, no se sabe exactamente, no se ha encontrado, se cree que pudiera ocupar parte de la actual Tarragona. Pero de los casetanos tenemos la ciudad ibérica de Calafell, con un recinto fortificado de principios del siglo VI a.C. Los layetanos, de la actual Barcelona, la Vega del Llobregat, indigetes, más al norte, Ampurdán, Selva de Gerona, con gran influencia griega. Y luego por encima de ellos otros pueblos ibéricos ya en el Rosellón francés, como los Sordones, y con ciudades como Ullastret, Palamós, Lloret y demás. Estos son los pueblos principales. Había otros pueblos más pequeños, ausetanos, sedetanos y demás. Pero bueno, ahí basta con nombrar estos pueblos principales para hacernos una idea del mosaico de pueblos, de etnias y de culturas que ocupaban lo que denominamos como el mundo ibérico o íbero. Se puede decir de las dos maneras, está aceptado de las dos maneras. El poblamiento principal y común en todo el mundo ibero eran los ópida, que constituían un modelo territorial, económica y socialmente, formado por un poblado, por una aristocracia y por los gens. Los gens, ¿vale? Que era un tipo de organización social basado en el linaje hereditario. El poblado ópida ha sido estudiado por Renfrew. Lo he nombrado varias veces en todos estos vídeos que estoy haciendo acerca de la prehistoria reciente de la península ibérica. Prehistoriador de vital importancia que ha aportado unas teorías muy interesantes, entre ellas la teoría sobre los ópida, que para él serían lugares centrales que ocupaban un núcleo principal como capitalidad, que sería la capital de todo el entorno influyente y controlador de toda una serie de aldeas, de pueblecitos más pequeños dedicados a la agricultura y a la ganadería, subsidiarios que trabajarían, que producirían para la ópida principal. Hay un proceso de subordinación no solo social, jerárquico, sino también de subordinación con respecto a los territorios. La ópida es la capital y subordina, controla la producción de todos esos poblados sin fortificar la mayoría alrededor. Los primeros procesos de urbanización se inician en el sur de la península ibérica. Los poblados ibéricos principalmente estaban formados por casas agrupadas de unos 20 metros cuadrados. A partir del siglo VII a.C., en los momentos previos a la iberización, se implantan progresivamente modelos de planta cuadrangular, con muros de tierra, tapial o adobes, sobre zócalos de piedra, cubiertas vegetales,
pavimentos apisonados con piedra, cal o incluso moluscos machacados. Ese era el modelo de vivienda que se empezó a forjar a partir del siglo VII en el sur de la península ibérica. Formaban urbanísticamente manzanas comunicadas con calles. Los ópida tenían una extensión distinta a los pequeños poblados en las pequeñas hectáreas, pudiendo llegar a ser de una extensión de hasta 40 hectáreas, de una magnitud tremenda, como Cástulo de Linares o la zona de Porcuna, o Golfo de Porcuna, por ejemplo. Las características principales de los ópida son que había una gran preocupación por la defensa, y con lo cual desarrollaron un sistema complejo de fortificaciones, ¿vale? Tenían una serie de zonas rurales, de aldeas rurales adyacentes para una facilidad de captación de recursos que eran controladas desde los ópida visualmente. También desde los ópida, que solían estar en lugares o elevados o que controlaran, que tuvieran una facilidad de visualizar el entorno y las vías de comunicación como principales herramientas para desarrollar el comercio. Estaban siempre próximos a los recursos hídricos o naturales, por una cuestión obvia, y en cuanto a las defensas, esa preocupación que tenían por la defensa la desarrollaban a través de un complejo sistema de fosos, murallas, torres de vigilancia adosadas a las murallas y demás. Es impresionante la preocupación y la solución que dieron a esa preocupación fortificando los ópida, ¿vale? Las viviendas eran pequeñas y muy poco cómodas, ya que la mayoría de la vida se desarrollaba en el exterior. Las viviendas eran un lugar solo para pernoctar y como refugio. No existían talleres dentro de la vivienda, sino que estos estaban fuera. La actividad principal, la agricultura, la ganadería, los talleres metalúrgicos estaban fuera de las casas. Constituían en sí mismos unidades de producción agrícola y ganadera, y las construcciones, aparte de las viviendas para pernoctar, eran diversas también, pues construían almacenes, talleres fuera de esas viviendas. En cuanto al mundo funerario, cabe señalar que las necrópolis cobran una gran importancia en el mundo ibero. El tratamiento que se da a la muerte constituye un elemento vital para la cohesión social, donde participaban familias, clanes, tribus e incluso todo el territorio. Las necrópolis estaban próximas a los poblados y cerca de las vías de comunicación. Algunas ópida, dado su tamaño, tenían varias necrópolis. Nos suena esto de verlo en los pueblos, como los cementerios están a las afueras del pueblo por una vía accesible principal que lleva a ello. Todavía pervive esa costumbre urbanística de separar el mundo de los vivos del mundo de los muertos, que a su vez, como he dicho, servía como elemento cohesionador de la sociedad ibera. Los enterramientos infantiles se daban en los ámbitos domésticos. Había una elevada mortalidad infantil, pero parece que era determinante la edad del infante muerto para acceder al ritual funerario. Y las necrópolis constituyen una fuente de información tremenda sobre muchos aspectos etnológicos y culturales del mundo ibero, como la salud, la esperanza de vida, que no debía ser mayor de 30 a 40 años para los hombres y menor en las mujeres, entre 21 y 30 años, debido a la alta mortalidad en los partos. Los rituales funerarios variaban mucho según el territorio. En el noroeste pervive la costumbre de los campos de urnas, ¿vale? No hay construcciones y solo podemos definir el estatus social del enterrado a través de los ajuares.
en el noreste, la actual Cataluña, norte de Castellón y los últimos tramos del río Ebro. En el sur, los campos de urnas estaban destinados a las clases más bajas, a la gente más humilde, y había elementos arquitectónicos en torno a ellos, marcadores, estelas y demás. En el sureste, la actual Almería, Murcia y demás, se realizaban túmulos escalonados para establecer pilares estela, coronados por una escultura zoomorfa o antropomorfa. Este es el pilar estela de Corral de Saus en Valencia. Esto sería un pilar estela, ¿vale? Propio del sur este peninsular, de los pueblos del sur y este peninsular iberos. Vale, pues el ritual más común que se llevaba a cabo y bastante homogéneo entre todos los pueblos iberos era la cremación, tanto primaria sobre el terreno de enterramiento in bustum, in situ, en una pila funeraria, o secundaria, primero en un horno y luego las cenizas se depositaban en una urna y se enterraba. Se enterraba, sí. Se enterraba o bien directamente en la tierra o bien mediante una arquitectura funeraria que ahora vamos a ver. La dama de Baza, impresionante. El muerto se depositaba en la pira funeraria con objetos personales, se quemaba, se recogían los restos y se depositaba, como he dicho, o bien en un hoyo abierto o en una urna funeraria o recipiente cerámico. El ajuar se dejaba alrededor, como cerámicas, armas, fíbulas, hebillas, etc. Depende de lo que tuviera en vida, así se llevaba simbólicamente a la otra vida, a la muerte. Gente humilde tenía un ajuar que les acompañaba muy humilde, quizás un plato, una vasija y demás. Gente perteneciente a la élite guerrera, política y demás, como veremos ahora, tenían auténticos y ricos ajuares. Gorbea señala los tipos básicos de enterramiento que se dan en el mundo ibero. El magro Gorbea. Desde tumbas simples de cremación en fosas con o sin urna, pasando por los sepulcros turriformes, como el de Pozomoro, en Alcoy, o el de Osuna, entre los siglos IV y I a.C. en el sureste. El sepulcro de Pozomoro está en el Museo Nacional de Antropología, es impresionante también esa estructura funeraria. A ver si tengo una foto por aquí, creo que sí, creo que voy a encontrarla. Museo Arqueológico Nacional. Aquí está. Sepulcro funerario de Pozomoro. Sepulcro turriforme. Estaban rematados, luego había otro tipo de sepulcros que estaban rematados con pilares estela. Eso se da más bien en el sureste, entre Sagunto y la Baja Andalucía, entre los siglos VI y IV a.C. Sepulturas tumulares principescas, también en el sureste, entre los siglos V y IV, como la sepultura de Cigarralejo, Corral de Saus, también en Pozomoro, en el santuario, la necrópolis, de Pozomoro. Hay distintos tipos de arquitectura funeraria en Pozomoro. Las sepulturas tumulares eran pequeños túmulos de 2 metros de lado que cubren el lustrinum y se dan en el siglo V a.C. También tenemos algún ejemplo de ellas en la necrópolis de Pozomoro. Las sepulturas de cámara se dan en la Alta Andalucía, como por ejemplo la sepultura de la Dama de Baza. Podemos verla en el Museo Arqueológico Nacional.
Están excavadas, son sepulturas excavadas en el terreno, cubiertas por un túmulo de planta cuadrada con divisiones internas. Las había individuales, como la Dama de Baza, o colectivas, como el Toya en Jaén. Para miembros, estaban destinadas a miembros de la misma gens y tenían complejas estructuras internas con decoraciones importantes. Distintos tipos de enterramiento. Algunos ejemplos tenemos los túmulos de Tutuí, en Galera, Granada, en Los Villares, Hoya de Gonzalo, en Albacete. Podemos deducir el ritual griego con un banquete ceremonial, o el Heroón en Porcuna, Jaén. Luego tenemos el monumento de Pozomoro en Albacete, que es una excepcional necrópolis orientalizante desde el 500 a.C., con varias fases, según Gorbea. Una fase 1 con un monumento turriforme del 500 a.C., tumbas tumulares grandes del siglo V a.C., un tercer momento, un apogeo de la necrópolis de Pozomoro, una cuarta fase con una restricción y una quinta y última fase que se corresponde con el momento de aculturación romana, en el cual también se asumen los elementos funerarios del mundo romano. Pozomoro constituye en sí mismo un importante documento arqueológico para deducir el mundo ibero, para entender la fase orientalizante y los orígenes de la cultura ibera. Permitió el descubrimiento de Pozomoro y el estudio de este monumento funerario replantear estudios sobre el arte íbero. Se encuentra, no es casual, su ubicación, porque se encuentra en un cruce de vías prerromanas. El estilo neohitita de leones con relieve es el mejor exponente de la arquitectura ibérica de influencia orientalizante, y es clave para explicar el sistema monárquico de tipo sacro orientalizante y comprender el mundo ibérico, su transformación en monarquías heroicas y la sustitución paulatina en el siglo IV a.C. por aristocracias guerreras, que ahora pasaré a explicar también. En cuanto a la religión, al culto y a los santuarios, hay que hablar en primer lugar de los santuarios, muy importantes en el mundo ibero, los santuarios iberos. Tenemos santuarios de dos tipos. Por un lado están los santuarios rurales, que se encuentran en vías de comunicación importantes o en cursos de agua, al borde del mar, aguas termales, bosques sagrados, paisajes elevados, en definitiva, en zonas que tenían una especial belleza y que simbólicamente eran considerados por ello como lugares sagrados. En Cueva de la Lobera, en Jaén, por ejemplo, tenemos el Collado de los Jardines, el Cerro de los Santos, en Albacete, donde encontramos una gran dama oferente como esta. ¿Qué es esta? Cerro de los Santos, Albacete. O en Roano, en Badajoz, donde hay una reconstrucción de lo que sería el santuario rural ibero. O el Pajarillo, en Jaén. El Pajarillo en Jaén, que tengo por aquí también una reproducción, una lámina. Aquí está, esta famosa escultura de un guerrero con un lobo, muy simbólica. Esta es del Pajarillo.
santuario del Pajarillo, en Jaén, santuarios rurales. Luego, por otro lado, tenemos los santuarios urbanos, que eran menos monumentales, estaban compuestos de altares, baetilos, con fosas sagradas para objetos de culto como exvotos o quema de perfumes. Tenía una entrada intra y extramuro desde la sópida. Y eran recintos sacros asociados a las clases dominantes, como el de Torreparedones, en Córdoba. Vamos a hablar de los exvotos, otro de los elementos culturales que hace referencia al tipo de religión y demás. Los exvotos podían ser figuras que representaban sacerdotes, sacerdotisas, guerreros a pie, guerreros a caballo, eran muy heterogéneos, muy distintos, distintas tipologías. Personas oferentes vestidas o desnudas con representaciones del cuerpo o figuras de animales. Tiene una difícil interpretación y a día de hoy en las culturas cristianas, por ejemplo, tenemos ejemplos de pervivencia de este tipo de elemento cultural y religioso, que serían las distintas vírgenes y santos que podemos observar en cada uno de los pueblos y en muchas familias y muchas personas. Estampitas, figuras, tallas y demás. No existía en el mundo íbero una clase sacerdotal. El contacto con la divinidad se hacía de una forma muy personal. El devoto ibero estableció diálogos con la divinidad. Dou des, doy para recibir. Ofrezco y recibo. No me sale. Las divinidades. Había varias deidades griegas y fenicio-púnicas, como Demeter, Bes, Tanit, la dea Caelestis, Venus o Potnia. Había grandes diferencias entre las áreas geográficas, entre lo funerario y lo religioso. No era tampoco un elemento cultural demasiado homogéneo. Y ahora voy a hablar del arte, la escultura, la orfebrería, la cerámica y los mosaicos, los elementos culturales, materiales que nos dejó el mundo íbero y a través del cual deducimos muchos aspectos de su vida cotidiana, de su organización política, de su estructura social y de su economía. El arte ibérico está muy vinculado a lo religioso. Se documenta principalmente en estas necrópolis y en estos santuarios que hemos visto. Pozo Moro como una de las más importantes y los distintos santuarios. Las esculturas eran de bulto redondo, de medio bulto, realizadas en terracota, en bronce, en piedra. Diversos materiales, diversas tipologías. En terracota, por ejemplo, tenemos una multitud de esvotos realizados en arcilla, por ejemplo, encontrados en el santuario de la Serreta, en Alicante, que representan a deidades femeninas, fertilizantes. Fertilizante me suena a campo, pero lo tengo así apuntado. No sé, creo que no es la palabra correcta, pero bueno, diosas de la fertilidad, como Demeter, es diosa de la agricultura. En bronce. El arte en bronce es un arte que cobra vital importancia debido al desarrollo de la artesanía en este material mineral y la difusión. Los oretanos, aquellos pueblos que ocupaban, iberos, que ocupaban las zonas de Sierra Morena, Jaén, el sur de Ciudad Real, el este de Albacete, eran especialistas en trabajar el bronce y lo trabajaron de una forma muy profusa
desde el siglo VI hasta el siglo I a.C. con la invasión romana. Tiene una serie de elementos que representan personas iberas, jinetes, distintas partes del cuerpo, masculinas con figuras masculinas con armas, femeninas con túnicas, en una actitud orante, oferente. Los santuarios contienen una mayoría de esbotos en bronce, como Collado Jardines en Jaén o Cueva Lobera en Murcia. En piedra es la más singular, es el elemento de la cultura material más singular y a través del cual empezamos a deducir el mundo ibérico. Son las primeras manifestaciones ibéricas conocidas. Casi todas hacen referencia a motivos religiosos o funerarios. El concepto Heroón está muy difundido en este soporte para glorificar hazañas del difunto. Es un héroe de piedra, por ejemplo, sin cabeza, luchando con un lobo, como el del conjunto escultórico del santuario del Pajarillo, en Jaén, que hemos hablado antes. Esa escultura es muy conocida y si acaso nos la preguntan en algún examen o la vemos por ahí directamente, mundo funerario ibero. Explicamos tranquilamente, siglo V hasta el siglo I, la importancia del mundo funerario y la importancia del arte material de los iberos. Luego tenemos una importante colección de escultura votiva, con zoomorfos, antropomorfos, como en el Cerro de los Santos, la bicha de Bazalote, que tengo por aquí también, muy conocida, la bicha de Bazalote. Necesito encontrarla lo antes posible. Aquí está. La bicha de Bazalote. Se ve la influencia orientalizante, ¿ves? Estos rasgos típicos del mundo fenicio. León, toro, androcéfalo, de influencia griega. No he dado ni una. Fechado en el siglo VI a.C., que debió formar parte de un monumento funerario. Está en el Museo Arqueológico Nacional. Bien, bicha de Bazalote, en cualquier caso no es fenicia, no es un león, es un toro, de influencia griega, en cualquier caso de influencia orientalizante. El Pozo Moro, en Albacete, del que he hablado ya, es el más antiguo conjunto, que se corresponde con el 500 a.C. y en el que destaca ese elemento arquitectónico funerario turriforme, ¿vale? Con algunas esculturas adosadas, forma cuadrada, escalonada. Y la influencia griega es perceptible desde el siglo V a.C. Las esculturas del Cerro de los Santos pueden ser femeninas, masculinas, animales, en distintas situaciones, sedantes, orantes, estantes, en el que destacamos, una vez más la voy a poner para que quede claro, la gran dama oferente del Cerro de los Santos, en Albacete. También está el Museo Arqueológico Nacional. La gran dama oferente. Bien. Por cuna hay todo un conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, con un gran número de estatuas intencionadamente destruidas y trozos depositados en un gran hoyo excavado y cubiertos de losas. Entre ellos hay guerreros luchando de ambos sexos con trajes ceremoniales, luchas contra grifos, sus personajes mitológicos, varios animales, altos relieves. Y el fin de la escultura íbera viene dado de la mano de la influencia romana, a partir del siglo I a.C. Otro elemento cultural material importante del mundo íbero es la orfebrería, que tuvo un importante desarrollo entre los siglos V y I a.C. La orfebrería se da en oro, en plata, en estaño, en plomo, en hierro, con muy diferentes decoraciones,
unos precedentes orientalizantes como el tesoro de Carambolo y el tesoro de Aliseda. Distintas técnicas, variedades tipológicas, fíbulas, brazaletes. Y destaca del mundo íbero el tesoro de Javea, en la necrópolis de los Villares, que es una de las mejores muestras de la orfebrería ibérica. Y del tesoro de Javea no tengo aquí a mano ninguna... Sí, suerte. Tesoro de Javea. ¿Vale? De Alcante. La cerámica. Importantísima. La cerámica. La cerámica ibérica surgió como una derivación regional de la cerámica fenicia. Empieza a desarrollarse a partir del siglo VII a.C. al hilo de la fundación de colonias fenicias en la costa andaluza y produjeron ánforas, tinajas y otras cerámicas, en principio más toscas, y poco a poco fueron alcanzando un nivel debido a los avances del torno alfarero y el horno de cámara. Es una cerámica de pasta clara, elaborada a torno, como he dicho, y con unas decoraciones de color rojizo. Cerámica ibera. Si no la ponen en algún examen. Los estilos. Diferentes estilos se desarrollaron. Diferentes pueblos que desarrollaron su propio estilo cerámico. Entre ellos destacan el estilo de Elche-Archena. Este compuesto sería un estilo de Elche-Archena. El estilo de Elche-Archena está caracterizado sobre todo por cerámicas tipo sombrero de copa, que son los calatos. Es un estilo muy simbólico que desarrolla escenas de caza, combates, luchas, motivos geométricos también, como vemos por aquí, ¿vale? Esto es una ampliación. Esto, motivos geométricos, flores de loto, se ve por aquí alguna, ¿vale? Águilas con alas abiertas, lo simbólico entre el león y el lobo, y es un estilo que se da en el Levante y en Murcia entre los siglos II y I a.C. Destacan los de Alcudia, Elche y Cabecico de Tío Pío. Luego está el estilo de Giria Oliva. Giria Oliva, que es un fósil director edetano, ¿vale? Del pueblo edetano. Se desarrolla principalmente entre mediados del siglo III y el siglo I antes de Cristo. Es un estilo claramente narrativo que narra escenas de caza, de lucha, geométricas, aves, con escenas en frisos corridos. Luego está el estilo Azaila Ayoza, que son unas urnas, se desarrolla sobre todo en unas urnas cerámicas con tapaderas y pebeteros. Tienen motivos geométricos, vegetales, esquemáticos, animales. Es un estilo narrativo que no denota ningún tipo de ideología. Son piezas de gran tamaño con pinturas pardas sobre fondo blanco para identificarlo. Y el estilo Valdepeñas es un estilo que yo llamo de los sellos, parecen sellos, para hacernos una idea, para visualizarlo. Lo vemos aquí. Fue un estilo desarrollado por el pueblo oretano, ese pueblo que ocupaba las minas de Linares, Cástula, Sierra Morena, sur de Ciudad Real, Jaén, el este de Albacete, ¿vale? Estilo Valdepeñas. Decoraciones estampilladas, sellos, pinturas en banda y círculos concéntricos rojos. Tienen muchos motivos geométricos,
zoomorfológicos, antropológicos, de hombres. A finales del siglo III y segundo a.C. Son cerámicas cocinadas con un barniz rojo con pincel o barniz negro. Luego tenemos otro elemento cultural del cual solo hay una muestra, solo se ha descubierto una muestra en la necrópolis de Cerro Gil, en la zona de Cuenca, en Iniesta, entre el siglo V y IV a.C., que es un mosaico de tendencia fenicio-griega fusionada con elementos íberos. Es este, el único mosaico que tenemos del mundo íbero. ¿Vale? Iniesta, Cuenca. Hay que hablar ahora de la lengua y la escritura. La lengua y la escritura, que aunque puede transcribirse, su traducción es una tarea que a día de hoy es desconocida. Es una tarea que tiene todo un trabajo por delante para descifrarla. Una de sus dificultades es que sus signos no tienen el mismo significado en las distintas regiones ibéricas. Es un alfabeto semisilábico que se escribe en la mayoría de los pueblos de derecha a izquierda. Los contestatáneos tenían otra escritura alfabética durante un periodo breve de tiempo de origen griego y el resto de los pueblos utilizaban signos fenicios. Las inscripciones iberas se han descubierto en estelas, monedas, cerámicas y era básicamente utilizada por la aristocracia y la nobleza gentilicia. Hasta Augusto nos adoptó el alfabeto latino. Se usó durante más de 700 años, sobre todo por los turdetanos, que eran considerados, según Estrabón, como los pueblos más cultos de todo el mundo ibero. Y ya voy a ir finalizando este pequeño resumen acerca del mundo ibero, hablando acerca de la economía, del comercio y la moneda. La base de la subsistencia, como viene siendo lo normal y lo habitual desde el Neolítico, es la agricultura y la ganadería. En los pueblos íberos se da una agricultura de cebada, con un cultivo de la vid y del olivo ya bastante desarrollado, y la ganadería en sí mismo constituía un signo de riqueza. Se criaban caballos como elemento de prestigio y luego, por supuesto, ovejas, cabras, perros y cerdos. Las pieles de los bueyes constituían un regalo de mucho prestigio, de mucho valor. Se utilizaba para hacer regalos. La recolección se daba también, sobre todo la bellota, con el que se hacía una harina para hacer panes que eran muy duraderos en el tiempo. Están documentados a través de los restos que se han encontrado entre los molinos de piedra. Había almacenes domésticos más o menos sofisticados, tipo hórreos en altura, y los hilos eran utilizados para un almacenaje a más largo plazo. La minería, una actividad económica muy importante que va ganando en importancia. Se desarrollan nuevas tecnologías de extracción y de manipulación minera y hay una importante producción de plata en Onuba, en Huelva, Cartaginesa, en Sierra Morena, como hemos dicho, Cástulo, Linares y en el Alto Llobregat. En el Ópudon de Sisapo, los oretanos, se inició la minería del mercurio. El comercio se daba tanto a nivel exterior como interior, de corta y de larga distancia. En la costa de Calvía, en Mallorca, ha aparecido un pequeño pecio hundido, una pequeña nave con 500 ánforas que procedían de Sicilia, con Corintio, Nidos, Rodas y Tasos. Hacían verdaderas rutas
con escalas en puertos importantes por todo el Mediterráneo, rutas a larga distancia. Los mercaderes o buhoneros iberos ocuparon el comercio interior, con lo cual había una especial preocupación por el control de las rutas comerciales internas. Las actividades textiles tenían cierta importancia también, se daban más en el ámbito familiar y se fabricaba textiles con lana, lino, esparto. Los molinos domésticos también eran muy importantes para la molienda de bellota, de cebada, de trigo. Y empezó a desarrollarse una importante industria del garum, esa salsa típica que se popularizó en Roma, del vino, de la cerveza y de la sal. La industria alimenticia. La moneda. La cultura iberia era una economía premonetal, se practicaba básicamente el trueque. Los púnicos y los griegos empezaron a introducir la moneda en Ampurias en el siglo V a.C. Se sabe que en Rhodes, la colonia que se fundó también en el siglo V posterior a Ampurias, unos 18 Ampurias, unos 17-18 kilómetros de esta al norte, acuñaba moneda propia. Los cartagineses acuñaron moneda en Gades, Ebusus y Malaca. Las primeras acuñaciones iberas se dan a finales del siglo III a.C. hasta el siglo I a.C., desarrollando unas monedas bilingües que son muy importantes en este trabajo que he comentado de descifrar el significado de la escritura ibera. Y en cuanto a la organización social, para terminar, hay que decir que los pueblos iberos estaban estructurados de una forma muy jerárquica. Desde mediados del siglo V hasta principios del siglo IV a.C. se da un importante cambio en la estructura social, se fragua, en el cual las monarquías heroicas, que era un sistema de jefaturas complejas, derivado de sistemas hereditarios del poder a través de los linajes, de los gens, son paulatinamente sustituidas por un nuevo sistema en el que la élite empieza a ser copada por las aristocracias militares, vinculadas a jefaturas militares que regían, que dominaban políticamente una o varias oppida. Estaban cada vez más alejadas del sistema del linaje de gens, y en la cima de estas aristocracias militares estaban los régulos o reyes. A partir del siglo VI-V a.C., los reyes héroes sacralizados, como los de Pozomoro o Porcuna, empiezan a ser sustituidos por esta aristocracia militar. Más adelante, estos aristócratas militares empiezan a ser jefes, reyes, cabecillas, que tienen una importancia paulatina en cuanto a que son primus inter pares, los primeros entre iguales, es decir, lideran la élite, son los líderes de la élite, pero la élite a su vez tiene mucha influencia en estos personajes militares que era la figura más relevante dentro de la sociedad. Polibio distingue varios tipos de aristócratas militares gobernantes. En primer lugar están los basileus, que son monarcas con un poder político asentado. Orisios dominó, por ejemplo, 12 óppida, según Polibio. Luego, por debajo de ellos están los dinastés, que son de menos rango que los basileus, que ocupan poderes reales sin corresponderle estos legalmente. Se otorgan a sí mismo esa
capacidad regia. Por debajo de ello están los tiranos, que ocupan los poderes por la fuerza, y los estrateges, que son jefes militares capacitados para cubrir bajo su mando tropas distintas, diversas. Por debajo de esta élite gobernante militar, que en principio eran monarquías heroicas basados en los linajes hereditarias, en los gen, están las élites aristocráticas, y por debajo de ellos hay una élite social que tiene poder económico, cierta influencia política, que son los comerciantes, los guerreros y quizás los sacerdotes, que es una figura, como he dicho antes, que no está documentada, no existe una clase sacerdotal como tal. Y la base social, el pueblo, formado, como siempre, desde que empiezan las sociedades a jerarquizarse, a partir de los últimos albores del Neolítico, está formado por agricultores, los productores, agricultores, ganaderos, mineros y artesanos, que dentro de esta base social tenían cierta importancia en cuanto que eran los que fabricaban los elementos de prestigio, como alfareros, herreros y demás. El tema de la esclavitud existió, sin duda, pero está poco documentada. Quisiera, debido a que hice un comentario, un trabajo basado en los estudios de la arquitectura de género, muy importantes y están tomando mucha importancia en los últimos tiempos, hablar de la importancia de la mujer ibera. De la importancia de la mujer ibera. La mujer, la élite, dentro de la élite dominante, la élite política y económica, la mujer tenía una influencia muy grande, tanto en las decisiones que toman los hombres como ellas mismas empoderadas para tomar esas decisiones. No solo influían en los hombres, sino que ellas mismas tenían capacidad para influir en los hombres. Económicamente también tenían una gran importancia y los matrimonios hay que decir que eran de tipo monógamos. Y bueno, para terminar, es que no encuentro el texto este que me dice, no lo tengo por aquí a mano, pero vaya, hay una importantísima literatura en los últimos años que se ha desarrollado en un montón de trabajos de arquitectura de género centrados en el mundo ibero y en otras culturas más antiguas y más recientes. Muy interesante la visión arqueológica poniendo el foco en la importancia de la mujer, no solo como meras reproductoras, sino que la otra parte, la otra mitad de la estructura social, desde que empezó a jerarquizarse en la sociedad y mucho antes también, no solo eran reproductoras, sino que indudablemente tenían otros roles, otros papeles que están por descubrir. Las armas. La importancia de las armas. Hay dos tipos de armas. Esto es pregunta de examen. Unas que son ofensivas y otras que son defensivas. Entre las ofensivas están las empuñadas, como la falcata, este tipo de espada curva, sable curvo grueso, que es un símbolo de poder que a día de hoy todavía se ve en algunos estamentos militares, más evolucionado evidentemente. Luego están las lanzas largas, también eran un símbolo de prestigio, no solo era un arma, sino que daba prestigio al que la portaba. Y luego están las armas arrojadizas, como el soliferrum, que es una lanza muy afilada, la falarica, que es una lanza más corta, el hacha de doble filo, las hondas, las flechas, los pedúnculos. Y en cuanto a las armas defensivas, hay que hablar de los cascos, las corazas, pectorales, escudos y las grebas, que eran una especie de espinilleras. Aquí tenemos un ejemplo de un pectoral de la Alcudia, en Elche. Bien.
Y con las armas termino este interesante resumen que he hecho de el mundo ibero, que se desarrolló entre los siglos VI y I antes de Cristo. Son los pueblos de la cultura del hierro, de la franja mediterránea, muy influenciados por fenicios y por griegos que llevaban ya varios siglos anteriores. Desde el siglo IX están los fenicios llegando a las costas, en esa época con Tartesos, en la costa occidental de la península ibérica, fundó la ciudad de Gadir. A partir de ahí la influencia no dejó de cesar. Los problemas, la caída de Tiros en el año 572 a.C. dio lugar a una caída que, unido a otros aspectos económicos, los fenicios, digamos que cayeron en desgracia paulatina, pero su nicho económico, su nicho comercial, su tradición de fundar colonias fue ocupado paulatinamente por los griegos, con lo cual esa influencia mediterránea no dejó de cesar. Evidentemente, Iberia, el mundo ibérico, se forjó con una base indígena de los pueblos que habitaban ahí, que vienen de la edad del bronce final, el bronce valenciano, Tartesos, el importante pueblo de Tartesos, la cultura de los campos de urnas del norte, del noreste. Todo ese nicho fue ocupado por griegos que influyeron en estas poblaciones locales, como digo, los indíquetes, los indígenas, y juntos forjaron los pueblos iberos. Los pueblos iberos, que como he dicho al principio, hay que tener claro que entre el siglo VI y el siglo I a.C., con la llegada de los romanos, la conquista romana y los intentos de hegemonía también de los púnicos, no eran unos pueblos homogéneos, hay todo un compendio de pueblos alrededor de toda esta franja, desde los turdetanos, los oretanos, mineros, los pastetanos, Málaga y Granada, la Dama de Baza, los contestanos al norte del río Segura, los edetanos, hilercabones, que ocupan la actual Valencia y Castellón, los cosetanos, layetanos, la actual Barcelona, la provincia de Barcelona, los hilergetes, Lérida y Huesca, cada uno de ellos con su propia manera de organizarse social y económicamente, con su propia escritura, con sus propias lenguas, con su particular mundo simbólico y funerario, pero que todos ellos contenían una serie de elementos culturales homogéneos, entre ellos también el mundo funerario, con sus diferencias que emanaban homogenizado por toda esa influencia orientalizante. Aquí estarían los celtíberos, ¿vale? Convivieron, ¿vale? Turdetanos, bastetanos, turdetanos, tartesos, bastetanos, Dama de Baza, oretanos, Minas, Jaén, Linares Baeza, los primeros que desarrollan el mercurio, contestanos, ¿vale? Al norte del río Segura, ocupaban toda esta franja de Murcia, Albacete, Pozomoro, edetanos, ¿vale? Hilercabones, la Dama de Elche, layetanos, Barcelona, hilergetes, Lérida, Huesca, ¿vale? Un importante pueblo que parece ser que tenía una gran ciudad, una gran oppidum, que plantó cara a la invasión romana. Y con esto termino el mundo ibero. Muchas gracias. Continuamos en otros vídeos. Gracias.